Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Alejandra Arias y el tema de mi exposición es sobre las obligaciones divisibles e indivisibles. Bien, ¿qué son las obligaciones? La palabra obligación etimológicamente deriva del latín obligar, que significa atar, amarrar o ligar algo. Por lo tanto, puede ser definida como el vínculo jurídico que existe o se da entre dos o más partes, que tiene por objeto dar, hacer o no hacer algo. Es decir, en este caso las dos partes serían un acreedor y un deudor. Bien, como características tenemos que es un vínculo porque es un lazo entre un acreedor y un deudor, como ya lo mencioné anteriormente. Es un vínculo jurídico porque es exigible por parte del acreedor hacia el deudor, es decir, que no es un lazo moral ni ético. Tiene por objeto dar, hacer o no hacer algo, es decir, una prestación o una abstención que debe ser lícita, según nuestro Código Civil. En el artículo 1540 de nuestro Código Civil nos dice o nos expresa que la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, ya sea física, intelectual o de alguna cuota. Bien, la obligación divisible. Una obligación es divisible cuando o es aquella cuyo cumplimiento se puede dar de manera parcial, es decir, que puede ser dividido, alterado, sin afectar el valor de la obligación. Sus clases pueden ser natural, intelectual o convencional. La natural es cuando el ser fraccionado, el objeto, en cuestión no pierde su sustancia y que cada una de sus partes fraccionadas no pierda las cualidades y los valores que tenía formando parte de un todo. La intelectual es cuando lo que se fracciona no es el objeto, sino los derechos que se ejercían sobre este objeto. Y la convencional es cuando se reconoce que la divisibilidad depende de la naturaleza del objeto. Es decir, el objeto depende para que el objeto pueda ser devuelto o tenga su valor, tiene que ser divisible. Y aquí no se puede fraccionarlo. Sus efectos en los deudores y acreedores son: los efectos en los deudores es que si hay varios deudores, ellos pueden cumplir la prestación debida de manera separada a los demás, es decir, que cada deudor puede tomar su parte o pueden dividir el todo para todos los deudores que hay y cada uno entregue o devuelva lo que le corresponde. Y entre los acreedores es que si hay varios acreedores, cada uno puede exigir su cuota por separado, es decir, si hay 2, 3 acreedores, el momento en que los deudores los devuelven, cada uno puede tomar lo que le corresponde. Bien, la obligación indivisible. Esta no permite un fraccionamiento en lo absoluto, por lo que la obligación a cumplirse en su totalidad tiene que ser devuelta, todo de manera unitaria. Esta no puede ser dividida. Sus clases pueden ser absoluta, relativa, por disposición de la ley y por un acto jurídico. En la absoluta tenemos: significa que es la naturaleza del bien la que no permite su partición, su división. En la relativa significa que los contratantes ven el objeto como una unidad, rechazando entonces un fraccionamiento del mismo, es decir, que aunque el objeto pueda ser divisible o fraccionable, si el contratante decide que tiene que ser devuelto de manera unitaria, así tiene que ser. Por disposición de la ley, puede provenir de la sola disposición de la ley. Esto nos quiere decir que si es que este objeto es divisible o fraccionable y la ley no quiere que sea así, pues tiene que ser devuelto como de manera unitaria. Y por el acto jurídico, la obligación puede quedar en el régimen de la indivisibilidad por el solo hecho de la voluntad del contratante.
Es decir, que si el contratante quiere que se le devuelva de manera unitaria, de manera totalitaria, este no puede ser dividido y tiene que entregarse como el contratante lo pide. En el hacer y no hacer. Estas por regla general son indivisibles, es decir, cuando la obligación de hacer consiste en la entrega de cosas que no sea susceptible a división material, como por ejemplo podemos decir que tengo yo que entregar un caballo, un animal o algo que no pueda ser separado. Es la naturaleza del objeto la que lo hace indivisible. Por lo tanto, tiene que ser entregado como de manera unitaria. O la obligación de pintar un cuadro. Un cuadro no lo podemos dividir en varias partes porque dejaría de su esencia, su naturaleza es un cuadro completo, entonces este no es divisible. La transmisión por causa o muerte. La indivisibilidad se transmite a los herederos del acreedor en forma tal que cualquiera de estos puede adquirirla. Es decir, que si es que un acreedor muere, sus herederos se harán cargo de la deuda que tiene el deudor, valga la redundancia, y tienen que exigir que se les devuelva, ya sea divisible o indivisiblemente. Por extinción, la indivisibilidad no se extingue por la muerte del deudor, sino que se transmite a sus herederos y cada uno de ellos queda obligado a pagar. Es decir, si ya sea que se muere el acreedor de algo, sus herederos se hacen cargo, como ya lo mencioné antes, se hacen cargo y a ellos los deudores o deudor tienen que devolverles. De igual manera, si el deudor es el que fallece, sus herederos son los que se encargarían de devolver al acreedor la deuda o lo que tenga pendiente para entregar. Y eso sería todo por mi parte, doctora. Espero que haya estado bastante clara esta exposición. Muchas gracias.